Si se pudieron dar cuenta, nosotros fuimos también a una fiesta. No voy a entrar en muchos detalles porque no quiero llevarme mucho tiempo, pero estuvimos en la sierra este fin de semana. Y ya si quieren más detalles, ahí está Fabián, él les puede hablar de los detalles, o Yair, ¿verdad? Ellos son los que fueron conmigo, les pueden dar detalles. El único detalle que yo le puedo dar es que a lo que yo alcancé a contar, no sé cuántas fueron realmente, pero 10 personas o más aceptaron a Cristo en su corazón ahí en ese lugar. Amén. Ahora, estamos compartiendo con ellos la palabra de Dios y de una forma rápida y de una forma sencilla para que la pudieran comprender. Pero ya cuando terminamos dijeron, ¿cuándo vuelven a venir? Ya les dijimos, en un mes volvemos a venir, dice, para atraer más gente que venga, pero ahora queremos que lo hagan así con música y con guitarra y con todo, ¿verdad? Me pidieron una guitarra para que le pudiéramos donar y vamos a llevar una guitarra de aquí para allá, ¿verdad? Yo le había prometido la guitarra a Evelyn, esta que está aquí, pero yo creo que se va para la sierra. No te creas, no te creas. Vamos a donar otra guitarra. Eso ya se grabó. ¿Sale? Queremos, ellos quieren cantar, algunos de ellos ya conocen de la palabra, algunos, porque hemos ido y ellos cantan en su dialecto y se oye bien bonito, ¿verdad? Y ellos quieren enseñar a los que están ahí, dice, pero es que queremos una predicación con más tiempo, queremos todo. Entonces, para la próxima vez nos vamos a ir a la Suburban porque quiero que nos acompañen más personas y queremos hacer fuego ahí, ¿verdad? Y una de las cosas así rápidas que les quiero decir es que enfrente de la casa de donde nos quedamos, o donde nos invitaron, ahí enfrente estaba un hombre que yo lo veía que hacía muchos ademanes y esas cosas, pero pues yo no le puse mucha atención y ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero ya fui con la persona que vive ahí y le dije, oye, ¿no querrá venir tu vecino? Porque veo que hace señas de que quiere venir. Dice, no, dijo, es un cantador. ¿Sí saben qué es un cantador? Allá en la sierra es un brujo. Y estaba haciendo sus hechizos para que nos fueran mal, ¿verdad? Pero me dio risa y soltamos la palabra de Dios ahí. Hoy en esta tarde yo quiero hablarles de lo que es realmente la misión de la iglesia y yo quiero que nos comprometamos todos y cada uno de nosotros. ¿Amén? Nosotros sabemos que cuando un pecador se arrepiente, lo que procede del reino de los cielos, ¿qué es? Es fiesta, ¿verdad? Dios es un Dios de fiesta. A Dios le encantan las fiestas, ¿no? Y si nosotros somos portadores de provocar una fiesta en los cielos, pues yo quiero ser ese tipo de personas. Mucho tiempo yo pasé mi vida amargado, triste, siempre fui a los bailes, como les he dicho muchas veces, pero nunca bailé, nunca me gustó bailar. No me gustaban las bodas, no me gustan los 15 años, no me gustaba todo eso. Yo veía una boda, ve tú, veía unos 15 años, no, ve tú, a mí no me gusta eso. No me gusta a mí estar en una fiesta. Sí iba cuando me invitaban a tocar o a cantar, sí, pero a bailar y eso no. Pero ahora en Cristo nos hacemos bien fiesteros, ¿verdad? Y antes yo tenía que callar a mi esposa y ahora ya lo oigo que grita y grita y digo, qué bueno, échale más. Dios es bueno. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Y ahí vamos a empezar a derribar unas cosas que nosotros habíamos pensado respecto a la iglesia. A través de la palabra de Dios vamos a empezar a derrumbar muros, a derrumbar situaciones que nosotros creíamos que eran, pero que no son. ¿Cuál es la verdadera misión de la iglesia? Efesios 2, versículos 14 y 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué hizo Dios cuando murió en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo Jesús? Dice que Él vino a derribar esa pared que impedía, ¿sí?, que nosotros empezáramos o tuviéramos una comunión. Pero lo más importante, dice que Él lo que realmente decía de nosotros es crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre para que trajera la paz a las naciones. Amén.
¿Qué es lo que Dios está buscando con nosotros? ¿Sí? Si alguna vez usted pensó y dijo, bueno, yo voy a la iglesia para que me vaya bien, está bien. Bueno, es que yo voy a la iglesia porque quiero recibir un toque de Dios, está bien. En la iglesia hay de todo. Yo voy a la iglesia porque si no voy, la Biblia dice que me tengo que reunir, está bien. Pero la verdadera misión de la iglesia es que nosotros nos conviertamos en un solo hombre como Cristo Jesús, amén. Pensar lo que Él piensa, anhelar lo que Él anhela, mirar lo que Él ve, ¿sí? Y para hacer eso, nosotros debemos de permanecer, como dice la palabra de Dios, unidos, juntos, ¿verdad? Como si fuéramos uno solo. El Señor Jesús dijo, no se muevan como iglesia, permanezcan juntos para que puedan recibir el poder de lo alto. ¿Quién anhela el poder de Dios en su corazón? ¿Sí? ¿Cuántos quisiéramos ahorita estar llenos del Espíritu Santo, revestidos del Espíritu Santo? Amén, que hubiera sanidades y prodigios y milagros. Todos quisiéramos. Y yo le pregunto a Dios, ¿qué pasa? Y orando a Dios, doblo me lo digo y le digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Y lo único que Él me dice es que no están todos en un mismo sentir todavía. Entonces, mi sentir, el mío, son las misiones. Eso es lo que a mí me gusta. Para eso me mandó Dios a este lugar. Por eso estamos abriendo iglesias en otro lugar. Y por eso estoy yendo a donde voy a ir. Amén. Si ustedes van caminando conmigo en esa misma visión, entonces necesitan ser discipulados para que puedan llevar también la palabra. Amén. Dice, la vida espiritual está iniciada y sostenida por el principio de oír y de la provisión divina de Dios. Amén. Dice que ese es el principio. Pablo describe a la iglesia como a un nuevo hombre llamado a cumplir la misión que Israel no cumplió. Amén. Esa misión consistía en ser luz a las naciones. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Sí? Para establecer a Israel como reyes y sacerdotes, para que a través de Israel la palabra de Dios se extendiera por todo el mundo. Esa era la misión de Israel. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Dios dice que antes de llamar a Abraham no había hebreos, no había israelitas. ¿Sí? ¿De dónde fue sacado Abraham? De Ur de los caldeos. ¿Qué era Abraham? Abraham era un caldeo. ¿Sí? Era un caldeo, llevaba una religión de lo que son Babilonia. De eso llevaba. Cuando Dios lo saca de su movimiento, Él le hace una promesa y le dice que iban a ser benditas en Él todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham obedece a Dios y empieza a conquistar Canaán, empieza a conquistar Hebrón, empieza a conquistar todas las partes, pero en un tiempo que ellos no estuvieron en la tierra, Dios decidió levantar a Israel para que se predicara la palabra en toda la tierra. No fue la idea de Dios de que solamente los israelitas conocieran de Dios. La idea de Dios era, ¿cómo les quisiera decir? Establecer la promesa que Él le hizo a Abraham, cumplir la promesa que Él le hizo a Abraham. ¿Y cuál era la promesa? Todas las naciones de la tierra, pero el pueblo de Israel estaba enfocado solamente en Israel. ¿Sí? Dios les había hablado también unas palabras, y vea Isaías 51:4, y el profeta Isaías les habla al pueblo de Israel y les dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que le pide Dios a usted y a mí ahorita? Dice: estén atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá ley y mi juicio descubriré para la luz de los pueblos. Ahora, si yo aplico esa palabra a mi vida, ¿sí? Yo tengo que aplicar otra cosa que normalmente nosotros hacemos así, nada más, ¿verdad? Nosotros llegamos a orar y llegamos con Dios y dice, oramos, Dios dame, Dios bendice, Dios hace esto, Dios hace lo otro. Pero ¿cuándo nos detenemos a escuchar a Dios? Lo que Dios busca de nosotros es, ¿qué le dijo el profeta Isaías al pueblo? Óiganme pueblo, amén. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar de Dios es escuchar la voz de Dios en nosotros. Si usted un día se postra
ora a Dios y después le dice a Dios, háblame, Dios le va a hablar. ¿Y sabe qué va a pasar cuando Dios le hable? Dios va a cambiar toda su manera de pensar, ¿sí? La manera de pensar que tenemos ahorita puede ser, ¿verdad? Puede ser que los de la alabanza se centren aquí y que digan yo soy aquí, que los de la congregación se centren ahí, que los maestros se centren en ser maestros. Pero cuando escuchan la palabra de Dios y abren su corazón a Dios, entonces Dios les puede abrir a ustedes otro panorama muy diferente al que ustedes piensan por lo que Dios nos trajo. Amén. Dios nos trajo, ¿para qué? Para hacer luz a las naciones. Dios nos trajo para que nosotros podamos llevar también juicio a las naciones. ¿En qué sentido? En que podemos hablarles a las personas de lo que es bueno y de lo que es malo. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Diciendo, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, el cual profanasteis vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros en las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. O como dijo un pastor, ¿verdad? Dice, yo voy a salir a predicar contigo y sin ti, decía él, ¿verdad? ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos lanza a nosotros, pero Israel no quiso. Israel se quedó parado ahí. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto milagros en personas que no son cristianas? ¿Verdad que sí? Y de repente hay uno de nosotros y decimos, ay, que eso no nada más era para nosotros los cristianos. ¿Por qué en los católicos también sucede que de repente hay milagros? Dice Dios, porque ustedes no han hecho lo correcto. Y lo que yo hago es para que mi nombre se glorifique, sea donde sea. Pero Él tiene un trabajo especial para cada uno de nosotros, que vayamos y hablemos su palabra. Amén. De otra manera, Dios de todos modos va a actuar, ¿sí? Si Dios tiene preparado para alguno de ustedes como jóvenes, convertirlo en un gran misionero de renombre y llevarlo a todos los lugares, y esa persona decide no obedecer a Dios y quedarse en su casa por su comodidad, Dios va a usar a otra persona, porque el nombre de Dios se va a glorificar siempre, esté donde esté, ¿verdad? Hace tiempo yo escuchaba una alabanza o una canción, como le quiera llamar, de Jesús Adrián Romero, y decía esa canción, si vas a hacer algo, aquí estoy yo. O sea, si planeas hacer algo, aquí estoy yo. Y yo esa alabanza la agarré para mí y le dije, Señor, si tú vas a hacer algo en la Tequiza, tómame en cuenta. Acuérdate, Señor, que aquí estoy yo. Amén. Nosotros podemos decirle eso a Dios. En la labor misionera se pueden usar muchos medios, pero el propósito central es muy claro: ganar gente para Cristo. ¿Qué vamos a hacer después de ganarlos para Cristo? Discipularlos. ¿Para qué los vamos a discipular? Para que después ellos hagan lo mismo. ¿Cuántos nos han discipulado? ¿Sí? Miren, nosotros llegamos a una edad de ser 20 años cristianos, 25 años cristianos, pero nunca recibimos un discipulado. Recibimos la emoción, recibimos la llenura del Espíritu Santo, recibimos todo de Dios, y no es malo. No es malo, porque sí lo recibimos, ¿sí? Pero la importancia de Dios para los seres humanos es: vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Entonces, si yo soy una persona que digo, me voy a discipular para poder discipular, y yo digo estas palabras y digo, ok, entonces yo voy con mi discipulador y le digo, discipúlenme porque yo quiero ser discípulos, ¿verdad? Y luego me dicen, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y decimos, no, como que esto no, o sea, sí hago esto y esto, pero como que esto no, ¿verdad? De repente ustedes les he testificado a veces, que hay veces que nomás escuchaba yo el teléfono y decía a mi esposa, ¿sabes qué? Apágalo, por favor. Yo nomás escuchaba yo el teléfono y el pastor Miguel, pastor, necesito que venga.
Dios santo, ¿y cómo quiere que vaya? No tengo ni para la gasolina. Y luego llegábamos ahí con él y resulta que era para nada. O sea, bueno, así lo manifestaba yo, ¿verdad? ¿Saben por qué lo mandé a llamar? Porque tengo ganas de estar con usted. Lo invito a comer, venga, vamos a comer. Con él conocí el chirlón, yo ni conocí el chirlón, ¿verdad? Venga, se lo invito a comer al chirlón y ya vamos a comer allá. Y yo por dentro de mí ya se me iba bajando el coraje poco a poquito. ¿Sí? No es fácil ser discipulado, porque el discipulado requiere mucha obediencia, ¿sí? Pero si no estamos discipulados, vamos a crecer como cristianos con lo que aprendemos, con lo que sabemos, con lo que oímos, pero jamás vamos a estar dispuestos a obedecer. Entonces, a la persona que tenga usted cerca de usted, ¿a qué lo va a enseñar? ¿Sí? A obedecer. Pero si usted no se discipuló, ¿a qué lo va a enseñar? A desobedecer, ¿verdad? Y no necesita decirle, oye, no me desobedezcas, lo va a desobedecer porque es la ley. Él lo va a desobedecer. Entonces, Dios nos llama a nosotros a alcanzar almas para Cristo, pero una de las almas más importantes es discipularlos. La empresa misionera es una extraordinaria responsabilidad. ¿Quién puede tomarlo por ese lado? O es extraordinaria o es responsabilidad. ¿Cómo podrían tomarlo? ¿Sí? ¿Es un privilegio servir a Cristo o no es un privilegio? Sí es un privilegio. Entonces es una extraordinaria oportunidad, pero que se convierte en una extraordinaria responsabilidad. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos personas que tenemos que hablar. Pero yo puedo decir esto. Mire, vea Ezequiel 33, capítulo 7, versículos 7 y 8. Ezequiel 33, versículos 7 y 8. Esa es la mejor expresión bíblica de lo que podremos encontrar respecto a eso. Y le dice Dios a Ezequiel, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Sí, vamos a cambiarle un poquito. Acérquese con el que está a un lado de usted, póngale su mano y dígale: a ti pues, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás en la iglesia las palabras de mi boca, y entonces vas a salir y los vas a amonestar de mi parte. ¿Sí? Y los vas a amonestar de mi parte. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío va a morir por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. ¿A quién le gustaría eso? ¿Sí? ¿A quién le gustaría eso, que de repente alguien muriera y yo no hiciera nada? Yo tengo un amigo aquí, fuimos amigos de trabajo mucho tiempo, pero amigos, ¿verdad? Que cuando yo entré a trabajar aquí en esa empresa, todos me echaban pleito porque venía de México, decían, es un chilango, y me echaban pleito y todo. Él siempre me defendió. Nos fuimos 25 años, 26 a Zacatecas, regresamos de Zacatecas y me lo encontré y me dio un abrazo y bien contento él conmigo, ¿eh? Pero siempre iba yo con mi esposa y el Espíritu Santo me decía, háblale, y yo decía, bueno, voy a bajar yo solo otra vez y le voy a hablar de Cristo. Y así se quedó. Y un día iba pasando por su casa y pregunté por él y me dicen, acaba de morir. Y dije, ¿cómo? Es muy feo eso. ¿Cómo que acaba de morir si no estaba enfermo ni nada? ¿Cómo es que murió? Y dice, allí en su terreno se sintió cansado, se sentó abajo de un árbol y ahí lo encontraron. Ahí se quedó muerto. ¿Cómo cree que yo me sentí? Horrible. Mal, me sentí muy mal. Era mi amigo. Duele horrible. Era mi amigo, y aunque él sabía que yo era cristiano, yo no le presenté a Cristo en su corazón. Ahora, ¿sabe qué hago? Le digo, Dios, perdóname, y ahora de aquí para adelante, lo que tú me mandes a hacer, yo lo voy a hacer. Amén. Ezequiel fue un vaso escogido para cumplir la misión de advertirle a Israel con el propósito de asegurar su salvación. Amén. Nosotros somos personas que Dios escogió, y Dios está poniendo a nuestras manos el pueblo de Atequiza
el pueblo de Alto Tonilquillo para que ellos se aseguren mínimo de su salvación. ¿Sí? Mínimo de decirle eso. Oye, hay alguien, quiero hablarte de alguien que te ama, algo así. ¿Verdad? La gente se va a sorprender y va a decir, bueno, ¿quién me puede amar más a mí? Y empiece a testificarle de Dios. ¿Sí? Mire lo que hizo Fátima ahí en el juzgado. Bueno, ¿para qué te quieres casar? ¿Y para qué te quieres casar? Bueno, es que me quiero bautizar. Ya dio el mensaje ahí. Ya está el mensaje ahí, le faltó continuarlo, pero ya el Espíritu Santo la va a llevar con ese juez. Y le va a decir, ¿sabe qué? Quedó inconclusa la plática. Voy a hablarle. Es el Espíritu Santo el que lo hace, Fátima. Amén. Pero así es tan fácil y tan sencillo como decirle a la persona, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Por qué? Porque Dios nos las pone como responsabilidad. ¿Verdad? ¿Quién es el responsable de la misión? ¿A quién cree que mandó Cristo a predicar? Dice, ¿quién es el responsable de la misión? El responsable de la misión es la iglesia hoy. Dice, antes de que Cristo ascendiera, habló claramente acerca de la misión de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20 lo conocen. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿qué más dice? A todas las naciones, dándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero fíjense aquí lo importante, dice que les hablemos primero y después dice que les enseñemos. Se van a bautizar, les voy a llevar la palabra, pero después dice que les enseñemos. Marcos 16, 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Lucas 24, 47 dice, y que para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto es lo que Jesús dijo, cómo mandar. Amén. Muchos decimos, bueno, es que Dios mandó a los pastores, Dios mandó a esto. Dios manda a todo el mundo. No les dijo que era una opción. ¿O sí es una opción? No. Es un mandato. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. Amén. ¿Para quién? Para que estén con nosotros un día en el cielo. Dice, todo creyente debe de tener esa visión de la evangelización del mundo, porque es una responsabilidad de cada creyente que forma parte de una iglesia. ¿Por qué de una iglesia? Porque el mandato es para la iglesia. Y es irracional ver que el mundo está perdido y no hacer nada al respecto. Amén. Es, no sé, es irracional eso. Dice, Pablo se comprometió a una visión específica que recibió de Cristo. Vamos a ver qué dijo Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 18. Él lo entendió cuando Dios lo llamó, lo entendió y le dijo estas palabras. Hechos. Para que abras, ¿qué? Para que se conviertan, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. A Dios para que reciban perdón y herencia de los santificados. Qué bonito está eso, ¿ah? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz. ¿Sí? Me regreso a Ezequiel y voy a explicarle esto. Pero si le hablo y no me escucha, pero es que yo le he hablado todo el tiempo y él no me escucha. El Señor habla y dice, ¿sí? Si tú vas y hablas mi palabra, pero ellos no te quieren escuchar y el impío muere y no te quiso escuchar a ti, yo te voy a liberar a ti de su sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Sí. Hablar, dice la palabra de Dios, te escuchen o no te escuchen, que sepan que hubo un profeta en tu tierra. Amén. Y cuando hablamos del profeta, de repente decimos nosotros, ay, el gran profeta. No, todos somos dados a profetizar, todos tenemos que profetizar. Si usted habla la palabra, dice, le empieza a decir a las personas una palabra, ¿cuál les gustaría?
Si se humillara mi pueblo en el cual mi nombre es invocado y se apartaran de sus malos caminos, usted le está profetizando a la persona. Usted le está hablando. Amén. Todos somos llamados a hacerlo, todos, cualquier persona. ¿Sí? Porque la palabra profética es palabra que viene de Dios hacia las demás personas, porque ellas nunca lo van a escuchar. Entonces, si Dios ya me habló a mí, yo tengo que hacer eso. Pablo dice, estaba viendo en Hechos y dice, para que reciban por él la fe, que es en mí, dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo indica que el hombre natural es ciego, que está esclavizado, que está contaminado y que está necesitado, pero puede recibir la vista, puede recibir la libertad, puede recibir el perdón y las riquezas verdaderas, y además la santidad a base de los principios de fe. ¿Sí? ¿Por qué le quise poner esto? Bueno, le quise poner esto porque de repente nosotros podemos ver situaciones de personas que dicen, es que yo le hablo y no me entiende, y es que yo hago esto y no me entiende, ¿verdad? Pero usted suelta la palabra y usted deja que el Espíritu Santo haga su labor. Amén. ¿Cuántos aman a su pareja? ¿En serio? ¿Cuántos aman a su papá y a su mamá? Amén. ¿Quieren que se pierdan? No. No, ¿verdad que no queremos que se pierdan? No. No queremos que se pierdan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles de la palabra de Dios, amén, para que sean rescatados, para que sus ojos sean abiertos, para que sean sanados y para que sean también, aunque usted no lo crea, prosperados económicamente también, amén, porque el conocer a Cristo es ganancia, amén. Dice, en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Por consiguiente, la iglesia existe como resultado de la voluntad y la obra de Dios, y es la iglesia la que ha sido apartada con el propósito de alcanzar a los países con el evangelio. ¿Sí? Aquí tenemos otro problema. Déjenme leer lo que escribí, ya después les explico. Dice, Dios no llamó llaneros solitarios que no se sujetan a una iglesia y piensan que están haciendo lo correcto. ¿Sí? Porque si yo soy ese tipo de personas, yo no sé cuántos han escuchado aquí, ¿verdad? Pero de repente se escuchan personas que dicen, ¿y por qué no voy a dar mi diezmo al pastor? Mejor me voy a las cárceles, predico, y lo que le iba a dar de diezmo al pastor, pues yo mejor se lo doy a los que están necesitados. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí. Se ha escuchado mucho, ¿verdad? Sí. Pero Dios nos llamó a eso, nosotros no. Dios llamó a la iglesia. Si yo digo esto, piense bien, si yo le digo alguna vez, piense esto. Si yo digo esto, entonces le estoy diciendo a Dios, te equivocaste, Dios. Te equivocaste, porque deberías de mandar puros llaneros solitarios en lugar de establecer una iglesia. ¿Usted cree que Dios se equivoca con lo que hace? No, Dios nos llama a una iglesia. ¿Qué va a pasar en la iglesia? ¿Qué va a pasar en la iglesia? En la iglesia usted va a forjar carácter. Si no le gusta que lo amonesten, en la iglesia lo van a amonestar. Va a forjar carácter, va a forjar obediencia, va a obtener sabiduría, va a obtener muchas cosas. Y Dios quiere que usted vaya primero a una iglesia para que se empiece a forjar su carácter, y ya con un carácter forjado usted sale a discipular. Pero si yo digo, yo conozco la palabra de Dios y yo predico por mi cuenta, quiere decir que yo no me dejé forjar en una iglesia. Y si yo no me dejé forjar en una iglesia, entonces yo no estoy apto para discipular. ¿Cuántas personas puedo alcanzar yo? 1, 2, 10, 5. Yo les puedo ayudar y les puedo dar dinero para que vayan a comer, pero cuando se vayan a su casa se pierde. Pero cuando lo hacemos a través de la iglesia es diferente. Amén. Dice, piensan que están haciendo lo correcto. Es como decirle a Dios, te equivocaste, Señor. Es mejor hacerlo yo solo y no como tú dices. Es la iglesia la que tiene esa responsabilidad. Vaya a Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué te pasaste? Efesios 3:10 establece esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, De la iglesia. de la iglesia, a quién, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Amén. Entonces nuestro trabajo como iglesia
es establecernos. Cada que usted va a un lugar, ¿verdad? Como les hablaba hace rato del lugar donde fuimos. Cada que usted pone su pie sobre un lugar, nosotros decimos, Señor, por fe, tu palabra dice que todo lo que pise la planta de mi pie, tú me lo vas a entregar. ¿Lo puede creer? Sí es cierto, amén. Pero también es cierto que se va a enfrentar contra potestades, se va a enfrentar contra principados, y usted tiene que estar bien respaldado por el Espíritu Santo, bien establecido por su iglesia, ¿sí? Para que cumpla la labor. En el libro de los Hechos habla la palabra de Dios de los 12 apóstoles que fueron bautizados a través del Espíritu Santo. ¿Sí ha escuchado eso? Y dice que recibieron el Espíritu Santo cuando ellos estaban dispersados, cuando tenían miedo. Dice que entonces Pedro tomó el valor y se levantó a predicar. Pero dice la palabra de Dios que al levantarse Pedro, los otros se levantan juntamente con él. ¿Qué estaban haciendo con Pedro? Estaban apoyando lo que Pedro iba a decir, ¿verdad? Yo me levanto, tú te levantas, yo me levanto contigo para hacer eso. Nosotros como iglesia establecida por Dios, lo que tenemos que hacer es hacer precisamente eso: estar apoyados, respaldados y protegidos, ¿sí? Es difícil verlo por el otro lado. Yo estoy aquí, pero como no me gusta, pues vengo y te visito, no me voy a otro lado, vengo, te visito, no voy a otro lado, no. Establezcase. Yo no le digo si aquí o allá, no importa dónde esté, ni importa dónde vaya, solamente hay que establecerlos, amén. Dice, por lo tanto, la iglesia es la que sirve de agente misionero para reconciliar al mundo con él mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Entonces, usted tiene un ministerio, ¿sí? Usted es un ministro de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que Él nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Si yo tengo ese ministerio, dice la palabra de Dios que yo debo de actuar como si Dios rogara por nosotros. Amén. Usted puede llegar con una persona que está necesitada, llevarle la palabra de Dios y sentir lo mismo que Cristo sintió, ¿sí? Porque Cristo fue a la cruz por nosotros, ¿o no fue a la cruz? Entonces, ¿qué sintió por nosotros? Mucho amor. Y de esa misma manera nosotros podemos llegar con las personas y hablarles del amor de Dios. Amén. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses indican que llevar el evangelio del mundo es una labor de la iglesia. Por eso debemos continuar con la incesante tarea de llevar el evangelio al mundo. Pero para poderlo llevar, dice, para que la labor misionera de la iglesia tenga éxito, se requiere de la participación de todos y cada uno de sus congregantes. ¿Cómo podríamos participar? Dice, hay tres formas: orar, ofrendar y llevar. Vamos a ver la primera. Una responsabilidad importante del creyente es orar. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice que Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y esparcidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para su mies. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Dice que Él andaba predicando, andaba sanando, pero andaba Él solo.
Y dice que cuando miró todas las ovejas que estaban esparcidas, dice que sintió lástima por ellos. Y le dijo a sus discípulos, ven, el campo ya está listo para ir, pero hacen falta obreros. ¿Cuántos sabían eso? Hacen falta obreros para que vayamos a ese lugar. Orar, ofrendar e ir, dice, no es una lista de opciones, sino es la responsabilidad de cada creyente si en realidad somos serios. Podríamos decir, bueno, yo no oro, yo no ofrendo, yo tampoco oro, ¿verdad? Pero esto no es de Dios. Dice respecto a la oración, y en verdad oramos con un corazón sincero, entonces vamos a ser movidos a dar y a ser parte de la misión. Podríamos decir, pastor, está bien, usted vaya, yo voy a orar para que Dios los bendiga allá en ese lugar, yo voy a orar para que Dios salve almas en ese lugar, y está perfecto, ¿sí? Pero ¿sabe qué va a pasar si ora honestamente? Si usted realmente está orando por las misiones en aquel lugar, el Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir, ok, yo quiero que vayan. ¿Con cuánto vas a cooperar? Amén. Para que vayan, amén. Porque es Dios el que lo hace. Usted puede decir, bueno, yo no tengo más que $1. Está bien, porque nosotros cooperamos para que las personas vayan a las misiones. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Vamos a ver la segunda parte. Dice, la segunda parte es también muy importante. El apóstol Pablo les escribió a los romanos estas palabras. 14. Y dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a quién? En el cual no han creído. ¿Y cómo creerán? En aquel de quien no han oído. No irán sino en quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de lo que es bueno. ¿Sí se fijó bien? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Sabe usted lo que se predica en algunos lugares donde no ha llegado la palabra de Dios? ¿Sí? Se predican cosas fuertes, muy fuertes. Es difícil llegar a esos lugares y mirar que ellos todavía tienen sacrificios para niños. Es difícil ver que ellos se enferman y lo único que corren es a la hechicería. Es difícil verlos que ellos llegan a un estado en muchas veces de ser poseídos y que nosotros estemos aquí tan tranquilos. Eso es difícil ver, ¿sí? Y cuando llegamos y les decimos, oye, pero es que la Biblia dice esto, pero es que nadie nos ha dicho nada nunca. ¿Cómo van a hacerlo? Amén. Dice, ¿cómo pues van a invocar al que todo lo puede si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no han escuchado nunca de él? ¿Y cómo van a escucharlo si no hay gente que vaya? ¿Y cómo va a ir gente si la iglesia no envía a la gente? La iglesia es el punto de partida de todos los cristianos. La iglesia respalda con ofrendas. Mire, esta vez llevamos poco, llevamos muy poco, pero de lo poco que llevamos fue una bendición. Con nosotros se vino un hombre de, no sé cuántos años tenía, unos 50 o 55 por ahí. ¿Cuántos dijo? Llegó a donde estábamos nosotros arrastrando su pie sin poder caminar. Nada, no podía caminar. Y yo dije, vienen por una despensa. Y me fijé si había despensa ahí. Y le dije, ¿vienes por tu despensa? Dijo, no, bien, vengo a que oren por mí. Es que no sé qué traigo aquí. Bueno, oramos por él. Y al otro día tempranito ya estaba él ahí. Y me dijo, ya puedo caminar. Ya puedo mover mi pie. ¿A qué hora se van a Guadalajara? Les dije, me voy a tal hora. Y nos dijo, ¿me dan un ride? Y le dije, sí, vámonos. Dijo, voy a arreglar unas cosas de mis afores. Pero yo no capté unas cosas que Fabián sí captó, por eso me gusta llevarme a él. Este hombre dijo, llévenme a Guadalajara, me duermo en la central y al otro día voy a arreglar las cosas. Y yo me imaginé, dije, ha de vivir algún familiar cerca de la central o algo. Y en el camino me dijo Fabián, pastor, es que se va a dormir en la central,
porque no trae dinero. Ay, pues háblame. Y hablé con él y dije, ¿sabes qué? Te vas a ir conmigo hasta allá. Y le dije, ahí en Puerta del Sol alquilamos un lugar para los servicios, ahí te vas a quedar a dormir. Y todo. Él se quedó el fin de semana. ¿Cuándo se fue el lunes? Miércoles. Se fue hasta el miércoles, anduvo arreglando sus papeles y por ahí Dios tocó los corazones de unas personas, lo llevaron a sobar con la señora que somos en Poncitlán y caminó derechito. Ahora hay otro problema, ahora no se puede incapacitar porque iba sano. Esa persona ya llevó palabra de Dios allá a la sierra, ¿sí? Ayer me hablan por teléfono que una persona de la sierra está en un hospital en Zapopan. Estamos en los bautismos y me hablan, no me dijeron vaya, me dijeron oren por favor por una persona que está en el hospital. Y yo le dije, ¿tienes mi teléfono? Le dije, sí, dáselo a la persona que me llame si ocupan algo para nosotros ir para allá. No sabemos en qué hospital esté, pero ahí está. ¿Pero qué creen? Ya la sierra está pidiendo ayuda para nosotros. Con una sola vez, ¿ven? Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a la parte más triste. La otra parte es dar. Esa es la más triste, ¿verdad? Dice, debemos recordar el ejemplo de Jesús, de quien el apóstol Pablo habló y dijo, 2 Corintios 8:9. El apóstol Pablo dijo esto de Jesús, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Amén. Dice que el Señor Jesús se despojó de todo lo que tenía, siendo rico, para venir a ayudarnos a cada uno de nosotros. Le dejan el capítulo 8 y vamos a estar viendo algunos principios. Dice el capítulo 8 de 2 Corintios nos da varios principios respecto al apoyo de los esfuerzos misioneros. ¿Sí tiene su Biblia ahí? Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Así fuerte, ¿qué dice? Pues doy todo el Señor y aún más allá de fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que amén. Cheque eso, dice que el apóstol Pablo les estaba dando gracias por el apoyo que ellos estaban recibiendo. Dice, pues de su agrado, dice, han dado. ¿Cómo lo dieron ellos? Con alegría, ¿verdad? Dice, conforme a sus fuerzas. Dice, yo testifico y aún sobre sus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que dieron con sus fuerzas y dieron aún sobre sus fuerzas. O sea, que dieron más de lo que ellos podían tener. Esto quiere decir que aún daban más de lo que podían dar. Dice, pidiéndonos con mucho ruego que aceptáramos la ofrenda. Fíjese, esto a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? ¿Y cómo nos podríamos ver nosotros rogándole a una persona que nos recibiera la ofrenda? ¿Cómo nos veríamos? ¿Cómo le dirían ustedes? Llevamos su ofrenda, recíbamela por favor. Y recíbamela por favor, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Verdad que bien dice que ellos rogaban porque el apóstol le recibiera las ofrendas? El apóstol miraba y decía, es que no están dando nomás sobre sus fuerzas, están dando más todavía, más de sus fuerzas, ¿sí? Pero ellos estaban contentos. Versículo 5 dice, y así hicieron, no como nosotros lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y después a nosotros, por la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién fue el que movió los corazones? Dios. Cuando ellos oran, el que mueve los corazones se llama Jesús de Nazaret. Él se encarga, ¿ven? Porque la obra misionera es encomendada por Él. Dice, fue la voluntad de Dios que ellos hicieran lo que hicieron. La ofrenda debe de considerarse
como una parte integral de la vida del creyente. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundasteis en fe, en la palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Versículo 8 habla de que la ofrenda debe de ser voluntaria, no bajo presión. Dice el apóstol Pablo, no hablo como un mandamiento, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también del amor vuestro. La ofrenda debe de ser proporcionada a los medios financieros de quien ofrenda. O sea, nadie puede dar más de lo que no tiene, ¿sí? Pero sí podemos apoyar. Versículo 12. Porque si de veras dice, porque si de veras hay buena voluntad, será aceptada por lo que tiene, no por lo que no tiene. Esos son algunos principios que como iglesia podemos alcanzar personas para Cristo. Misiones es mucho más que el conocimiento de su naturaleza y propósito y estrategias que podamos tener. La responsabilidad de alcanzar a los perdidos es de cada cristiano en particular. Después de todo, la gente es la que forma la iglesia y la iglesia es la que responde al llamado de Cristo. Jesús vino como el primer apóstol, como el primer misionero, y una de sus primeras obras fue llamar a las personas para que lo siguieran. Entre los que respondieron están 12. Jesús vino como el primer apóstol y misionero, y una de sus primeras obras fue llamar a la iglesia para que lo siguieran. Y entre los que lo respondieron, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos sabemos aquí? Habemos muchos, ¿verdad? Nomás se oyeron 3 amenes, pero yo sé que hay muchos. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios por esto. Vamos a pedirle a Dios que Él tome en cuenta lo que estamos haciendo. Nosotros podemos decir, no tengo, pero había una viuda que dice que dio lo que tenía. Había una viuda también en los tiempos de Eliseo, y dice que fue y le dijo, ¿qué tienes para darme de comer el día de hoy? Dijo, solamente tengo poquita harina para hacer un pan y poquito aceite. Y dice, y lo que vamos a hacer ahorita es partir ese pan, darle la mitad a mi hijo y la mitad a mí, y después nos vamos a ir a un rinconcito a esperar la muerte, a esperar morirnos de hambre, ¿verdad? Y luego llega el profeta y le dice, dámelo primero a mí. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué aprovechado era la historia? ¿Sí lo pensaría o no lo pensaría? ¿Sí? Ay, qué aprovechado es. Él dijo, ok, está bien, dámelo a mí primero. Después que comió, dijo, ¿cuántas vasijas tienes? Dijo, quiero que consigas vasijas y no pocas. Así es que sale el hijo a conseguir vasijas por todas partes, y llegaron, y dice que el aceite dejó de fluir hasta que las vasijas se terminaron. Amén. ¿A quién no le gustaría eso? Amén. Que en su casa estuviera fluyendo la bendición, hasta que su vasija esté completamente llena de Dios. Amén. Pero la primera parte se hace como que decimos como que no, ¿sí? Pero la muestra de Dios es, consígueme todo lo que tengas, todo. Sal a conseguir vasijas y no pocas, trae muchas. Amén. La bendición de Dios para sus hijos no se limita a algo en especial nada más. Él lo aclaró y dijo, busca primero el reino de Dios. Busca primero. Dice, y después todas las cosas. ¿Cuánto dijo? Todas las cosas. Ahora, no me lo diga, pero en su mente empiece a pensar, ¿qué es lo que ha deseado tener toda la vida? ¿Qué ha deseado tener toda la vida? ¿Una casa, un carro? Dinero para que sus hijos vayan a la escuela, la salvación de toda su familia, todo lo que tenga en su mente, dice el Señor Jesús, que todo va a ser añadido. Amén. ¿En qué nos equivocamos, Dios, entonces?
¿En dónde está el error? En que buscamos primero la añadidura y después a Dios. Pero si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, dice que lo demás va a ser añadido. ¿Y qué cree que vamos a llevar a donde vamos a predicar? El reino de Dios. Amén. Ahí lo vamos a llevar. Y yo solamente le digo a Dios, yo espero la añadidura, no sé de dónde va a venir, pero yo la espero y Él va a poner. Amén. Póngase de pie, vamos a